Inicialmente también estaba la palabra desafíos de la consultoría política, en este caso desafíos de la comunicación gremial. Hay un juego de palabras, ¿no? Congestión, me gusta, digamos, el tema de reflexionar, no hay una receta, no hay una fórmula, es un poco producto de la experiencia. Yo soy de la provincia de Entre Ríos, estamos de acá de Argentina, 500 kilómetros para quienes no son de acá del país, 500 kilómetros al norte, de acá de la provincia de Buenos Aires, y son algunas reflexiones que con la práctica uno va tratando de apuntar para aprender de los errores, aprender de lo que uno se encuentra en campo y básicamente también ponerlas en juego y en reflexión. ¿Con gestión o con gestión? No, venimos de una época de pandemia donde la congestión significaba un problema. A lo que aludo es que la congestión de hoy es la congestión de información. Cada persona tiene alrededor de 2.000 impactos publicitarios por día. Y yo les digo, sugiero, pongo ahí como un asterisco, quien no ha visto distintos documentales sobre el reconocimiento de marca, sobre no marca de Naomi Klein y algún que otro documental, la verdad es que muchos de nosotros tenemos probablemente más de 2.000 impactos marcarios y de estímulos que eso nos producen una dispersión. Y pasando a la segunda palabra, con gestión, básicamente porque la gestión es para tratar de anticiparnos a la incertidumbre, que es lo que cualquier ciudadano de a pie tiene desde su vida personal y ni hablar en organizaciones políticas, en este caso, bueno, gremiales. Entonces, con gestión es una de las formas de las cuales nosotros nos enfrentamos a la congestión informativa que hay, esa hiperinformación, esa dispersión que uno tiene, que no sabe si lo leyó a la mañana, si lo vio en un tuit, si era algo que le comentó un amigo. No me acuerdo dónde, ¿no? Eso es como una característica distintiva de las iniciales que tenemos. Entonces, ese es el primer punto. De la gestión pasamos a qué enfoque comunicacional queremos llevar adelante. Y aclaro, cuando hablamos de organizaciones gremiales, no es para hacer una distinción de que la comunicación gremial tiene una característica en particular. Es comunicación. Obviamente que antes de comunicación es política y es una organización política. Entonces, ¿qué enfoque comunicacional nos vamos a posicionar, lo vamos a adoptar? Sabemos que hay modelos dialógicos, modelos propagandísticos, modelos que son un poco más conversacionales. En términos teóricos podemos hablar de algo que mire en retrospectiva, recupere la historia o que proyecte hacia adelante, escenarios prospectivos, ¿no? Los planes quinquenales y todo eso. Pero hoy, claramente, el dilema o el desafío es tratar de superar esos enfoques tradicionales por un enfoque más actual. ¿Cuál sería el enfoque actual? Bueno, claramente, luego de todas las transformaciones en la comunicación y que la sociedad, como es muy compleja, hemos ido incorporando, hoy el enfoque es totalmente distinto, es mucho más conversacional. Hoy hay un ida y vuelta. Nos equivocamos y nos pasan la factura de manera inmediata. A profesionales, a políticos, a laburantes, a todos. O sea, la primera reflexión es esa. Hoy tenemos, por el aparatito que tenemos en el bolsillo, tenemos en el saco, en algún lado, que todo el tiempo lo llevamos presente, es inmediato. Y cuando no adoptamos características de este nuevo paradigma, conversacional, mucho más horizontal, menos vertical, quedamos claramente atrás. Y todas estas cosas son como verdades que vamos manejando, pero aún así, cuando uno se encuentra con una organización gremial, en mi caso vengo trabajando hace más de 5 años con una organización provincial,
Al principio hay resistencias a ese nuevo paradigma de horizontalidad, de profesionalizar la comunicación, de profesionalizar la gestión política, de ponerse a disposición de algún técnico, algún asesor, algún consultor, ¿no? Por eso también recupero que es interesante lo que decía Stark. Roberto decía que primero hay una relación humana por sobre las demás con un cliente, con algún político. Pero ¿por qué lo rescato? Porque en principio puede que haya un vínculo profesional, pero si eso tiene un poco de futuro o un camino para recorrer, claramente después se convierte en una relación humana, entonces hay un ida y vuelta mucho más fluido y un debate, ¿no? Porque uno puede sugerir, pero en definitiva el que toma decisiones es la organización y en definitiva su líder. ¿No? Porque además, cuando hablamos de un nuevo paradigma, hablamos del paradigma de horizontalidad, es que no hay quien esté por sobre los demás, sino más bien hay una relación de igualdad tratando de romper ese esquema verticalista de el político de hace 20, 30 años que dice, yo sé cómo se hace política. A mí no me van a venir a decir cómo es, a mí me quiere todo el mundo. Por eso no necesito encuestas, por eso no necesito investigaciones. Entonces, un primer desafío es ese, tratar de sensibilizar, de hacer un poco de docencia hacia ese nuevo paradigma de las nuevas herramientas. ¿Tienen que estar en todas? Claramente no, sino las que necesitemos. Esto es una frase que se repite mucho, de hecho, ayer todo el día. Ha sido título del primer libro de ASACOP, a quien también agradezco, es una institución argentina que nos convoca a muchos consultores. Sin investigación no hay estrategia porque es como caminar a oscuras, con los ojos cerrados, en un lugar que uno no conoce. O ir de vacaciones y tratar de hacer turismo y querer llegar a algún lado sin el Maps, sin la ruta. Por lo menos a mí me pasa eso. Si no veo dónde tengo que ir, y la verdad que trato de no moverme o me muevo lo justo y necesario. Entonces tenemos que investigar básicamente para ver cómo del otro lado se percibe a la organización, se perciben a los políticos, qué nivel de ida y vuelta hay, si se valora bien, si se valora mal, si es tiempo de empezar a cambiar, si está agotado un ciclo. Y cuando uno detecta eso, ¿qué hace? Básicamente le tiene que decir, bueno, la verdad, probablemente tengas que empezar a pensar en un sucesor, en una sucesora. Y teniendo presente lo que es lo gremial o lo sindical en la Argentina, no es menor esto que dije recién, una sucesora. No, googleen gremios en Argentina, a ver cómo se componen las mesas de decisión, las mesas dirigenciales. ¿Qué tanto equilibrio hay de género? Que esa es otra. Hoy la sociedad, no está en mis palabras, sino Durán Barba lo ha explicado, lo ha escrito, lo ha firmado, lo ha puesto en teoría. Básicamente hay una sociedad feminizada, pero no por una cuestión aleatoria, coyuntural, sino porque, bueno, ha evolucionado la sociedad. Y todos tenemos que seguir aprendiendo de eso. ¿Me pasé? No. Esto es muy importante cuando hablamos de identidad o de imagen. Es muy teórico, muy de comunicadores. Yo soy comunicador de base. Cuando hablamos de identidad, es todo aquello que yo puedo controlar. Todos los mensajes de los cuales yo los puedo preparar, puedo tener mi propio estilo, la vestimenta, las palabras que uso, el relato, el momento, etc. Pero la imagen no lo puedo controlar. La imagen es lo que se forma el público y yo no tengo control sobre eso. No tengo control sobre lo que percibe el otro de mí.
Entonces hay que trabajar mucho en la identidad, que es algo que, bueno, hago un chivo, hay un libro acá arriba, acá el segundo libro de Asacop, para quien le interese distintas experiencias de Fara, de Analía del Franco que estuvieron anteriormente, alguna que otra que tiene que ver con estas reflexiones. El libro se llama El cambio después del cambio. Acá está, gracias Clary. No es personal, es institucional. Obviamente, obviamente. De hecho, esta ponencia nace y tiene el mismo título que el capítulo. Un poco para poder profundizar. Pero hay que trabajar sobre la identidad. En el caso concreto en el cual a mí me tocó participar, fue la primera resistencia, hay que hacer una lavada de cara. Hay que hacer una lavada de cara a la institución. ¿Cómo? Primero, ¿por qué? Los gremios en Argentina están teniendo una valoración bastante negativa, por ser bueno. ¿Qué es lo que uno, hacía grandes rasgos, opina la sociedad o lo que puede encontrar una sociedad sobre los gremios? Choques, conflictos salariales, marchas, ni hablar acá en Capital Federal. No ocurre tanto eso en el interior de la Argentina, o en el mal llamado interior de la Argentina. Pero, básicamente, para poder revertir la imagen que tiene el público, había que trabajar sobre la identidad. Y para trabajar la identidad tuvimos que trabajar los aspectos comunicacionales. Desde lo marcario, desde lo visual, hasta todas las plataformas que pone en disposición la comunicación para hacer públicas las políticas que ellos estaban llevando adelante. Y que, dicho sea de paso, hasta en el propio conjunto de agremiados a nivel provincial, son cerca de 20.000 afiliados más o menos, más de 50 gremios en toda la provincia, no tenían mucha comunicación interna. O sea, la complejidad era aún mayor. Trabajamos sobre eso para ir sugiriendo, adoptando y con una, digamos, de una forma incremental, mostrando otra cosa, tratando de que se perciba otra cosa. ¿Y qué es lo que te hace distinto? Básicamente, lo que sea de más valor de tu institución. Pero para identificar qué es lo valorable en una institución, había que investigar. O sea, vuelvo 2 o 3 filminas para atrás. Eso es muy general, la propuesta de valor. De hecho, hay que puntualizar, ser específico, enfoque. Si no, es todo muy generalista, se le habla a todos por igual, no se le habla a nadie. Cuando hablamos de contenidos, básicamente es cómo lo traducimos a todas las decisiones políticas que toman, a todas las acciones políticas que llevan adelante políticos y organizaciones gremiales, y también distintivas con otros gremios. Porque claramente gremios hay, no sé, ¿alguien se anima a decir cuántos gremios hay en Argentina? Más allá de los tradicionales. ¿Cuánto? ¿3.000 y pico? ¿Más? Y tranquilamente uno puede decir, no sé, qué sé yo, 5.000. Porque aparte encontramos gremios todos los días. Municipales, provinciales, organizaciones más grandes, organizaciones más pequeñas, algunas que tienen personería jurídica, otras que no, otras que son un feudo. Yo vengo de Entre Ríos y el sindicato de los empleados de comercio hace unos días, de toda la provincia, hace unos días renovó autoridades. Renovó entre comillas, hace más de 30 años que el mismo secretario general, el mismo. Uno ve la foto, o sea, y cuando ve el titular, renovamos nuestras autoridades. Sigue al frente fulanito de tal. Entonces, la estrategia mucho tiene que ver también en diferenciarnos. Diferenciarnos de esa marea. El poder ya lo tiene y probablemente muchas de las estrategias que uno está sugiriendo, ya a través de la experiencia y de la forma de la política tradicional, él ya la conoce. O sea, ya está legitimado por esa masa de afiliados. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cómo presentás lo nuevo?
o cuáles son las nuevas propuestas, esto que decían al final. Dice, sí, muchas veces nos encontramos escribiendo programas o proyectos de gobierno y demás, y sí, claro, pero si no salen del político, uno no puede hacer magia. No es creatividad por creatividad. Me siento y pienso un título, pienso algo que lo haga distintivo. No, ahí ya tiene que nacer de la otra persona. Y si no nace, bueno, podés ir por acá, no más de eso. Porque en definitiva, el que toma la decisión es él. Y si la toma bien, y si no la toma, en principio estaba la voluntad de adoptar cambios, pero estaban las resistencias. Las resistencias claras de decir, ay, ¿qué me vas a venir a decir vos que no estás en la política gremial y que encima no tenía barba? Entonces, y encima, y tampoco me dijeron no peinas canas porque claramente no podía. Entonces fue como empezar a romper esos muros, tratando de demostrar con sugerencias profesionales, alejadas de la militancia. Pero sugerencias profesionales basadas en la experiencia de analizar comportamientos, percepciones. O sea, no es algo que a uno se le ocurre o que leyó, sino que investigó. ¿No? Entonces, empezar a demostrar, primero, para empezar a romper esos pequeños o grandes muros, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Segundo, creo que van a convivir y luego va a haber una adaptación, no sé de qué lado, van a ir conviviendo, no lo podemos saber, digamos, medio como que la política tradicional no se va a extinguir, pero va a adoptar cosas de la nueva política. Y los jóvenes ya tienen otras tendencias claras. Digo, hoy mencionaba una variable, el trabajo. ¿Cómo conciben el trabajo los jóvenes? Digo, cuando uno habla de los jóvenes tienen como muchas subcategorías, pero digo, la gente que estamos hablando de este segmento, ya no lo conciben igual que lo concebíamos nosotros o que lo concebían nuestros padres o abuelos. Hoy estoy 6 meses acá, después estoy 1 año allá, después me voy a otro continente, después vuelvo. Digo, es la vida, el trabajo, la forma de concebir la familia, es un montón de otros cambios muchos más complejos. Así que entre los intereses habría que ver dentro de los que tienen pensado hacer política institucional o gremial o representar a otros, representar / defender, que eso también siempre pregunta, pero no, defensa es como muy pasivo, sino es representar, proponer, y vamos sacando temas. Varias cosas interesantes ahí, entre que las diferencias son claras y que es como, básicamente, si yo me quiero comparar con otro gremio, es como que me quiera poner el traje de él. O sea, tenemos tallas distintas. La famosa metáfora que hay. Entonces, no son todos iguales, cada uno tiene su propio estilo. Los jóvenes es el público a cautivar y muchos de ellos lo tratan de cautivar con beneficios, entre comillas, con cuestiones de, bueno, yo sé cómo negociar, ustedes dedíquense a convocar a otros jóvenes. Los políticos tradicionales, no muchos, no me animo a generalizar, aparte sería un error, ponen el pie por encima de los más jóvenes y dicen, no, bueno, pará, vos tenés que hacer un poco primero de recorrer el barro, de capacitarte, de ir a negociar, pero primero voy a estar yo. Después, cuando yo me jubile, venís vos. Entonces, digo, hay como muchas trabas iniciales y muchas diferencias. Por eso los contextos, de hecho, en tu gremio en la provincia, es seguramente muy distinto a lo que sucede en provincia de Entre Ríos. La verdad, yo no venía siguiendo las elecciones de ese sindicato en particular, pero hubo como datos interesantes, ¿no? No fue tan abultada la diferencia. No fue tan abultada. Entonces, creo que es importante para la institución analizar, es positivo, porque 3 décadas al frente de una misma persona no es saludable, digamos. Por lo menos desde mi óptica. Bueno, avanzamos. La unión hace la fuerza es una frase célebre y los equipos que trabajan de forma cohesionada tienen otra impronta, tienen otros resultados y tienen claramente más sustentabilidad.
Cuando hablamos de sustentabilidad, tienen mayor posibilidad de trascender en el tiempo, porque claramente una sola persona, un asesor, un consultor, alguien de confianza, no puede hacer el flyer, el folleto, el audiovisual, la propuesta y después escribirle el discurso. No lo podemos hacer. Aunque quisiéramos o aunque muchos de nosotros inicialmente abarcamos más de una actividad, porque al principio, como todos saben, no hay recursos. Uno dice, hay que investigar, bueno, pero no hay plata. Hay que hacer afiches, pero no tengo un diseñador. Bueno, vamos a ver cómo hacemos dentro del equipo que uno puede llegar a tener, ir delegando. Entonces, es importante y además la unión, cuando hablamos de una organización gremial, es mucho más que importante. Entonces hay que trabajar la comunicación interna. Digo, en nuestro caso el desafío era hacerle llegar a todo el resto de los secretarios generales de las casi 52, 53 localidades que están, digamos, adheridas en la provincia, que tengan una circulación más fluida de lo que es la información que manejaban 2 o 3. Y eso generaba un sentido de pertenencia, claramente. Hace un par de, o no, mejor, no un par. Al inicio de las reflexiones hablaba de un nuevo paradigma. Si no me equivoco, el punto 3. El nuevo paradigma de la comunicación tiene que ver con el poder de las conversaciones. Y si vamos a las bases de la comunicación estratégica, por lo menos una de las teorías es hay que generar conversaciones y que esas conversaciones vayan generando debate. Si se generan esas conversaciones es porque algo estamos haciendo bien. Estamos superando el famoso malentendido de la transferencia. La transferencia del paradigma anterior. ¿Cuál era el paradigma anterior? Y estoy en los medios de comunicación. Se emite un comunicado, una información, una noticia, etcétera, etcétera, pero hay transferencia, hay un público más pasivo. Hoy, si generamos conversaciones, porque hay otro paradigma. Y las 3 patas fundamentales, casi a modo de cierre y tratando de respetar lo más posible el tiempo, investigación primero, de la investigación van a hacer la estrategia, es decir, acá hay política y luego se toma la decisión de poner en público con las plataformas de comunicación las decisiones que se tomaron, las acciones que se hicieron. No, pues siempre hay acciones, que se sepan o no, o que se pongan a disposición de un público mayor, es también una decisión política, pero con la herramienta de la comunicación. Equipo, planificación, territorio. Hasta ahora creo que no había hablado de territorio. Y el territorio es fundamental, digo. ¿Cómo hacemos comunicación sin territorio? ¿Cómo hacemos comunicación solamente sentados de un escritorio? No sé, mirando noticias y demás. O sea, y más aún tratándose de comunicación gremial. Hay territorio, el territorio te da sentido de pertenencia. Cuando hablamos de una provincia tienen que estar siempre disponibles, tiene que haber una red de redes. Digo, eso no solo es poder, sino también es algo de generar afecto también con cada uno de los secretarios que responden a ese otro secretario general, que a su vez, a veces, no siempre, hay un poder con 2 cabezas. Entonces es el secretario general y el secretario adjunto. Y el secretario general está para un tema y el secretario adjunto está para otro. Que esta fue un poco la reflexión personal que me tocó. A modo medio de resumen, trabajamos identidad, hablamos de emocionalidad, algo de emocionalidad para generar sentido de pertenencia, para generar algunas reacciones, para ver qué es lo que también está sucediendo del otro lado. Hablamos de territorio, hablamos de contexto, porque no es lo mismo Entre Ríos que claramente Chubut. Me gusta decir que son ciudadanos antes que votantes. A mí cuando me convocan era para una elección, pero había que trascender la elección. Entonces no solo eran ni ciudadanos, perdón, no solo eran afiliados, agremiados, son ciudadanos, tienen problemas. Después votan. Y lo último que les decía recién, instalar conversaciones. ¿Para qué? Ustedes se preguntarán ¿para qué? No me digan ganar elecciones únicamente. Generar consensos sobre determinados temas,
fijar posicionamiento, que es lo que muchas veces hacen, sobre determinados acontecimientos que los exceden, ser legitimados oportunamente, ¿por qué? Por el voto, y consolidar liderazgos. Y si no los hay, ver cuáles son las sucesiones de esos liderazgos que están cumpliendo un ciclo. Básicamente es para eso. Y uno puede seguir agregando cosas. Para cerrar y respetar, a mí esta es una frase que me llega mucho, más allá de las valoraciones políticas que puedan llegar a tener del expresidente uruguayo, pero si no hay emoción en la comunicación, no hay nada. ¿Qué le pasa al intendente o al alcalde de Capital Federal? Tiene esa limitación de que no puede transmitir emociones. Bueno, es un limitante importantísimo. Es como decir, te quiero con esta cara. Te quiero mucho, feliz cumpleaños. Ajá, decirle a tu cara. ¿No? Decirle a tu cara. Y eso también hay que trabajarlo. O decirle, che, mira, tu cara está diciendo otra cosa. Trata de elaborarlo, trata de sacarte fotos, trata de decirle a tu señora, a tus hijos que te filmen cuando vos estés dando un discurso, un mensaje. Me pasó que se grabó informalmente un video de agradecimiento y el ganador estaba liquidado. Acababa de salir de COVID, le había pegado, etcétera, etcétera. Pero la verdad, la sugerencia era decirle gracias de otra manera, pero no le mandes ese video. Así que hay que tener ese tipo de comunicación mucho más emocional, básicamente para llegar y para tocar esas otras fibras. De mi parte, muchísimas gracias. Los espero en cualquiera de mis redes y, como siempre, a disposición. Gracias a todo el equipo de la cumbre. Gracias, muy amable.